Miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos habla de pecado, confesión, arrepentimiento, agradecimiento a Dios, gloria, adoración, alabanza a Dios, y también de virtudes humanas. Y es que aquellos leprosos que se presentan ante nuestro Señor están simbolizando a la humanidad sometida por el pecado. La lepra es símbolo del pecado. La lepra es símbolo del pecado. Y la expresión de aquellos leprosos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, es la invocación que la humanidad, antes de la venida de Jesucristo, de alguna manera lo expresaba pidiendo la llegada del Mesías y del Salvador. Ahora también seguimos elevando esta misma súplica porque el pecado, el error, la corrupción sigue presente en nuestro mundo y en nuestros corazones, y por eso es necesario gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Solo Jesús nos puede curar de esa lepra que es el pecado. Aquí, con respecto al pecado, tenemos una línea de trabajo, una pista de reflexión, una pista para nuestras reflexiones en estos días, porque sería muy extenso hacer consideraciones acerca del pecado, pero en todo caso hay que considerar que siempre el pecado está rondándonos, la tentación, y por eso necesitamos de la gracia santificante. Solo Jesucristo puede limpiarnos y curarnos y lavarnos y elevarnos a la condición de hijos de Dios y devolvernos la gracia santificante si la habíamos perdido. Y por eso también presentamos otra pista para nuestras reflexiones, otra línea para nuestras reflexiones personales de todos estos días, como es el sacramento de la confesión, el sacramento la realidad del pecado y el sacramento de la confesión. Este Evangelio nos presenta también la actitud que debemos tener ante los beneficios de Dios. Aquellos hombres, aquellos leprosos, se beneficiaron del milagro de Jesucristo obrado en ellos. Y es que los beneficios que de Dios recibimos son ocasión para rendirle adoración, alabanza y gloria. Y todos, cada día, somos beneficiados por Dios. Todos, todo el mundo, cada persona, con, por ejemplo, la existencia, con la fe para muchos, con las cosas creadas que nos brinda Dios y que nos permiten la vida, el sol, la luna, el aire, el agua. Y por eso, cuando contemplamos pues a ese único leproso que regresó
para darle gracias y regresó alabándole y dándole gloria a grandes gritos, y luego cuando se llegó ante él, se postra, lo adora. Los beneficios que de Dios recibimos, los materiales, los naturales, y también y sobre todo los beneficios sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, los sacramentos, la Santa Misa, la presencia de Jesucristo, son motivos siempre para dar gloria a Dios. Por eso los fines de la Santa Misa, en primer lugar, es rendirle adoración, luego darle gracias, después pedirle perdón y luego pedirle por todas nuestras necesidades. Los beneficios que de Dios recibimos, pues, nos tienen que ser sumamente agradecidos. Y nuestro Señor lo reclama. Los otros 9, ¿dónde están? Jesús reclama agradecimiento. Y finalmente, aquel hombre que regresó ante Jesús va a conseguir la salvación. Tu fe te ha salvado, le va a decir nuestro Señor. Aquel hombre, en primer lugar, creyó en su palabra. Hay que aceptar las verdades reveladas por Dios, creer en su palabra. Pero también aquel leproso creyó en la persona de Jesucristo, no solamente en su palabra, sino en su persona. Por eso regresó para darle gracias, para colocarse ante Él, ante la persona de Jesucristo. Esa es la otra parte de la fe. Fíjense cómo aquí, en todo este Evangelio, se nos presenta también cómo debe ser nuestra fe. Y nuestra fe tiene dos partes. En primer lugar, la aceptación de las verdades reveladas por Dios, aceptar los misterios que forman parte precisamente de nuestra fe. Pero luego, y sobre todo, aceptar la persona de Jesucristo, la persona de Dios hecho hombre. Que este Evangelio, pues, nos lleve a reflexionar sobre los grandes dones, los grandes beneficios que de Dios recibimos, lo que tiene que provocar en nosotros como agradecimiento, adoración, gloria y alabanza a Jesucristo. Y también al contemplar pues estos leprosos, reflexionar sobre la realidad del pecado y la necesidad que tenemos de Dios y de arrepentimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.